Ahí está. Bueno, lo que podemos hacer hoy, teniendo en cuenta que eh, el video de la clase anterior vimos justamente algunas cuestiones de transmisión y absorción, ¿sí? Vamos a repasar un poco eso y vamos a tratar de aplicarlo en un ejercicio para que quede registrado al menos y tengamos una aplicación. Voy a compartirles mi pantalla, a ver si estamos a la pantalla. Ahí estamos. Bueno, lo que nosotros habíamos visto es que la radiación que llega del Sol viene en diferentes formas, puede venir de manera directa o de manera difusa, ¿sí? Lo que habíamos visto en la última clase es que de manera directa llegaba solamente una porción al suelo y otra porción importante terminaba estando de manera difusa o directamente absorbida por la atmósfera y en parte reflejada. Nosotros lo que vamos a ver, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos para poder aplicarlo a un ejercicio, ¿sí? Lo que vamos a ver es que dado una cierta cantidad de radiación que entra, esa cantidad de radiación va a tener que atravesar una cierta cantidad de aire, una cierta masa atmosférica, ¿bien? Dependiendo del ángulo de inclinación en el que se encuentre. Y dependiendo de ese ángulo de inclinación hay que afectarlo por la presión, ¿bien? Entonces, pensando en un ejercicio, ¿bien? Con una aplicación, vamos a ver, por ejemplo, acá, ¿sí? Vamos a hacer este ejercicio en donde tenemos 200 litros de agua que tenemos que calentar diariamente para uso doméstico mediante un calefón solar, y esta vez lo vamos a hacer puntualmente en Ushuaia, después vamos a ver en otras localizaciones, y vamos a hacerlo en Ushuaia para el verano y para el invierno, vamos a ver en qué cambia eso, para poder ir aplicando las cosas que estuvimos viendo. Entonces, yo lo que recomiendo siempre es directamente resolver los ejercicios directamente en una tabla de Excel, ¿sí? Entonces, yo directamente lo voy a ir resolviendo acá, de manera que el archivo después quede disponible para que lo puedan descargar y ver, y a lo mejor utilizar como herramienta o como planilla para otros cálculos, ¿bien? En estos cálculos, ¿sí? Que vamos a hacer, vamos a ir poniendo, por ejemplo, vamos a poner el lugar, ¿sí? Vamos a poner que estamos en Ushuaia, ¿sí? Localización, y vamos a poner cantidad de agua a calentar, vamos a tener 200 litros, siempre la unidad hay que ponerla. Vamos a tener la época del año, que va a ser, vamos a poner estación, vamos a poner invierno, y por ser invierno vamos a seleccionar el solsticio de invierno, que es el momento en el cual, como habíamos visto, el sol está más lejos el Sol está más lejos, está más de costado con respecto a la superficie terrestre del hemisferio en el cual estamos hablando. En este caso vamos a estar hablando del 21 de junio. Bien. Luego, ¿sí? Con con estos datos, ¿sí? Vamos a ver qué otras cosas necesitamos. Por ejemplo, para calcular la cantidad de masa de aire que tiene que atravesar el Sol, ¿sí? En invierno en Ushuaia, vamos a tener que tener en cuenta la presión del lugar, que en realidad vamos a ver que no influye tanto, pero la vamos a tener en cuenta para tener en consideración, y el ángulo en el cual está el Sol en ese momento. Entonces, vamos a poner simplemente para tenerlo en cuenta, ¿sí? Solo sabemos que la presión normal, ¿sí? Vamos a tener la presión E, que son 101.300 pascales, ¿sí? Generalmente es o 101.300 pascales o 1013 hectopascales. Bien, es simplemente un múltiplo. Y la presión que puede haber en ese momento, supongamos que hay una presión alta, hay una presión de 1017 hectopascales. Bien,
Entonces, ahí ya tenemos una presión de referencia. Esta presión normal que está en pascales también se puede medir, la presión normal así como está, en milímetros de columna de mercurio. Para que tengamos la equivalencia, una atmósfera o 1003 hectopascales equivalen a 760 milímetros de columna de mercurio. Bien, eso es un dato simplemente que tenemos que tener en cuenta y por eso a la presión se la divide por 760 cuando se la mide en milímetros de columna de mercurio. Bien, nosotros para saber qué es lo que tenemos que hacer en Ushuaia en invierno, en pleno invierno, lo que tenemos que encontrar es primero la localización de Ushuaia. La latitud de Ushuaia es 55 grados, ¿sí? Entonces vamos a poner latitud 55 grados, ¿bien? 55, vamos a dejarlo simplemente el número y vamos a poner grados, latitud sur, ¿bien? Como verán, yo en esta columna estoy poniendo solamente los números, acá dejo solamente las unidades, de manera que podamos hacer los cálculos que tenemos aquí, ¿bien? Entonces, una vez que tenemos nosotros la latitud, ¿sí? Si nosotros vamos a la forma en la cual se está moviendo la Tierra alrededor del Sol, que lo teníamos por acá, vamos a ver que cuando la Tierra se mueve alrededor del Sol y estamos en el solsticio de invierno, ¿sí? El eje terrestre le está dando, hace que el hemisferio sur le dé la espalda al Sol, y por lo tanto, nosotros lo que vamos a tener, si Ushuaia está en esta zona de abajo, bien, en la zona bastante por debajo del trópico de Capricornio, ¿sí? Vamos a tener el Sol, ¿sí? Que va a estar formando un ángulo con respecto a la vertical del lugar que va a ser igual a la inclinación del eje terrestre más la latitud del lugar. O sea que la inclinación del eje terrestre también es un dato generalmente en los cálculos, ¿sí? Vamos a poner inclinación del eje, que es 23,5, es una muy buena aproximación, ¿sí? Siempre estos son grados. Bien. Y si nosotros queremos calcular la inclinación al mediodía con respecto al Sol, del Sol con respecto a la vertical del lugar, ¿sí? Ese famoso ángulo θ o el ángulo cenital, simplemente lo que habíamos visto es que teníamos que sumarle, ¿sí? A la latitud la inclinación del eje terrestre. Entonces acá ya podemos tener uno de los datos, que es el ángulo máximo que forma el Sol al mediodía, ¿sí? Que va a ser igual a la inclinación del eje terrestre más la latitud del lugar. ¿Bien? Acá nosotros ya podemos calcular el ángulo que está formando con la horizontal. Como podemos ver, es un Sol muy inclinado. ¿Bien? Y luego, una vez que tenemos el ángulo con respecto a la vertical, podemos calcular la cantidad de masas de aire atmosférico que tiene que atravesar ese Sol. ¿Bien? Como tenemos este ángulo que está formando acá con respecto a la vertical, tenemos el ángulo θS, ¿bien? Y nosotros, para calcular la masa que tenemos del Sol, luego de corregirlo por la presión atmosférica, lo tenemos que dividir por el seno de φ, que es con respecto a la horizontal, o por el coseno de θ, que es con respecto a la vertical. Entonces, lo que vamos a poner es, vamos a tener la cantidad m de masas atmosféricas, ¿sí? Esa cantidad m va a ser igual a 1 sobre el coseno del ángulo que está formando, ¿sí? En ese momento. Bien. Acá este coseno en Excel generalmente está en radianes, así que para pasarlo a radianes tenemos que dividirlo por pi, multiplicarlo por 180, porque si recordamos, pi radianes es igual a 180 grados. Entonces esto lo multiplicamos por 180 y lo dividimos por pi, ¿sí? Y nos va a dar la cantidad de masas que está atravesando, la cantidad de masas de aire. Esto es según fórmula. Si vamos a la tabla, ¿sí? Nosotros tenemos el ángulo φ, que es con respecto a la horizontal, o sea que acá tenemos el ángulo máximo, este ángulo sería θ, ¿bien? Entonces este ángulo que tenemos acá es θ. Vamos a ver si podemos moverlo acá, pero tenemos, ese ángulo es θ. Lo que significa que φ va a ser igual a 90 menos θ. Ese ángulo va a ser el ángulo φ. A ver si lo tenemos acá a mano. Este.
sí, parecida. Bueno, la estoy perdiendo. Sí, no, en mayúscula, no, en minúscula. Bueno, no la estaré encontrando, así que simplemente le voy a poner phi, ¿sí? Siempre la confundo con psi porque es muy parecida, pero no la estoy viendo. Acá tenemos una phi. Ah, tenemos otra forma de ponerla, listo, ahí está. Ahí tenemos la phi. Listo. Vamos a tener el ángulo phi en minúscula. Bien, bueno, para este ángulo phi, según la tabla, estamos en 11,5, muy parecido a 12, ¿sí? Corresponderían 4,81 masas solares, ¿sí? Masas atmosféricas, 1 sobre el seno de phi. Vamos a dejarlo directamente con 1 sobre el seno de phi. Acá, y esto va a ser un seno. El seno me está dando negativo. Problema. Sí. No. Vamos a plantearlo de cero. Tenemos que MO, ¿sí? Es la masa total de aire, y la masa total de aire por el coseno de tita, ¿sí? Va a dar AO, que es igual a 1. ¿Bien? Entonces, la masa de aire por el coseno de tita, acá tenemos el coseno de tita, que tenemos acá, en grados sexagesimales. Bien, ahí tenemos el coseno de tita, 0,50. Bien, entonces 1 dividido eso nos va a dar la cantidad de masas de aire. Eso, 1,98. Bien, masa de aire M. 98. Acá. Bien. Pero lo tenemos que afectar por la presión. Bien, esto lo tenemos que multiplicar por la presión, esta presión dividido la presión normal, que la presión normal la tenemos acá. ¿Bien? Entonces la cantidad de masas de aire aumenta ligeramente. Fíjense que antes la cantidad de masa de aire era 1,982 y ahora, afectándolo por la presión, es 1,989. El grado en el cual afecta la presión es mínimo. ¿Bien? O sea que en general la presión la podemos dejar de tener en cuenta. Podría no molestar. Y otra cosa que necesitamos y que es importante para tener una idea de cuál es la cantidad de radiación que va a estar llegando, ¿sí? De manera directa, es el coeficiente de turbidez en general. Para tener el coeficiente de turbidez, ¿sí? Nosotros podemos buscarlo en las condiciones atmosféricas del lugar, en el momento, ¿bien? Pero se podría usar un coeficiente de turbidez aproximado de, por ejemplo, en este caso vamos a usar un coeficiente de turbidez, ¿sí? De 0,05. Este coeficiente de turbidez que tiene que ver con la cantidad de partículas por centímetro cúbico que hay en el ambiente, ¿sí? Es un coeficiente que se puede buscar en las condiciones atmosféricas del lugar. ¿Bien? Vamos a ver más adelante, ¿sí? Cuando veíamos el tema de coeficiente de turbidez. Por acá.
nosotros podíamos calcular la cantidad de radiación final que iba a llegar, ¿sí?, haciendo la radiación inicial por E elevado a menos el coeficiente de turbidez por la cantidad de masas de aire que tenemos, o la cantidad de masas atmosféricas que tenemos, ¿bien? Entonces, nosotros ya podemos calcular esto, si tenemos como otro coeficiente de turbidez, que generalmente, repito, es una condición atmosférica del momento y del lugar, y lo que necesitamos calcular es cuál es la radiación que llega, o cuál es la potencia transmitida que está llegando sobre la horizontal, ¿bien? Entonces, vamos a simplemente hacer este cálculo, ¿sí?, del coeficiente de turbidez. Ese coeficiente de turbidez lo que va a generar, ¿sí?, es... Voy a poner una flechita, nada más. Lo que va a generar es que ese coeficiente sea E, que es 2,72, elevado a la menos el coeficiente de turbidez, que es esto, por la cantidad de masas de aire, que es esto que tenemos acá. ¿Bien? El coeficiente de turbidez nos está dando 0,90, que eso es lo que va a afectar en cuánto se atenúa la radiación que está llegando. Y luego, lo que tenemos que calcular es la radiación sobre la horizontal. Bien, nosotros, haciendo una simplificación, lo que podemos decir es que la radiación que está llegando en el Sol, desde el Sol perpendicularmente en la alta atmósfera, es la constante solar, ¿sí? Constante solar, que eso es un dato que tenemos que tener presente siempre. Nosotros sabemos que son alrededor de 1370 watts por metro cuadrado. Bien, entonces nosotros, para hacernos un diagramita acá al lado, ¿sí?, vamos a tener, por un lado, la horizontal, ¿bien?, que tenemos acá, ¿sí?, y vamos a tener, aparte de esta horizontal, vamos a tener los rayos que están llegando con una inclinación bastante importante, que tenemos acá, ¿sí?, y esta inclinación con la que llegan es justamente 78,5 grados con respecto a la vertical u 11,5 con respecto a la horizontal. Bien, entonces, si nosotros queremos saber, ¿sí?, cuál es la radiación que va a llegar sobre un metro cuadrado horizontal, nosotros lo que tenemos que saber es que nosotros, sobre un metro cuadrado perpendicular al Sol, ¿sí?, que lo vamos a tener acá, ¿sí?, vamos a suponer que este metro cuadrado, esto es un metro cuadrado que está perpendicular al Sol en Ushuaia en el invierno, ¿sí?, sobre ese metro cuadrado van a llegar estos 1370 watts por metro cuadrado afectado por el coeficiente de turbidez. Bien, entonces, radiación perpendicular, ¿sí?, va a ser igual a la constante solar por el coeficiente de turbidez. Ahí tenemos una radiación perpendicular que va a estar también en watts por metro cuadrado. Bien. Pero esos watts por metros cuadrados, ¿sí?, se van a distribuir a lo largo, cuando pasen por este metro cuadrado y choquen contra el suelo, se van a distribuir a lo largo de una superficie de suelo, ¿sí?, que en realidad va a ocupar mucho más espacio, ¿sí?, porque el rayo que nosotros tenemos acá más bajo, por decirlo de alguna forma, y el rayo que nosotros tenemos acá más alto, ¿sí?, se van a estar estirando en una superficie de suelo que, como podemos ver, por metro cuadrado va a ser mucho más grande. ¿Cuánto más grande va a ser? Bueno, va a ser el coseno, ¿sí?, del ángulo que tenemos acá veces más grande. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros acá, o el seno del ángulo, también podríamos calcularlo con el seno del ángulo. Entonces, si nosotros tenemos acá la perpendicular a los rayos, ¿sí?, y esa perpendicular a los rayos que tenemos acá se va a estar distribuyendo en toda esta horizontal, ¿bien?, en toda esta sección horizontal, nosotros lo que podemos calcular es justamente esa relación que tenemos ahí con el coseno de tita, ¿bien?, que es una de las cosas que habíamos visto en la composición de ángulos con respecto a la radiación solar. Entonces, si nosotros tuviéramos, para hacerlo con una imagen más fácil de ver, ¿sí?, si nosotros tuviéramos los ángulos que están llegando a 45 grados, ¿sí?,
tenemos a 45 grados, esta imagen la voy a reemplazar simplemente por una sección de costado, ¿sí? Que vamos a estar viendo. Nosotros tenemos a 45 grados, ¿sí? Que está llegando una cierta cantidad de radiación, ¿bien? Que son 1370. El coseno, esto lo vamos a poner como en borrador para hacer un ejercicio primero. El coseno de 45, estos son grados, entonces son 45 grados por 180 dividido pi. Perdón, esto es grados a radianes, es por pi dividido 180. Allá arriba también me equivoqué. Ahí está. Y acá también era al revés. Por pi dividido 180. Ahí está, ahí tiene más sentido. Bien. Ahí tenemos la radiación que está llegando perpendicularmente. Bien. Entonces, nosotros lo que vamos a tener es que en la superficie horizontal vamos a tener acá 45 grados, bien, sobre lo que están llegando, están traspasando los rayos, y si acá trazamos una vertical, ahí la tenemos, ¿sí? Vamos a tener que la sección sobre la que pasan los rayos multiplicada por el coseno de 45, ¿sí? Va a ser esta la relación, y estos rayos, ¿sí? Van a estar impactando sobre un área que va a ser 2 veces coseno de 45, ¿bien? Si nosotros, en vez de poner el coseno de 45, tenemos un área, una inclinación aún mayor, como el coseno de 78, ¿bien? Vamos a tener que esta sección, ¿sí? Se va a estar distribuyendo, ¿sí? Sobre un área mucho mayor, ¿bien? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es, nosotros tenemos los ángulos, esto que está así, a 78 grados, ¿bien? Y tenemos acá una vertical, una perpendicular a eso, ¿sí? Acá tenemos un ángulo que es un ángulo recto, ¿bien? Lo que nosotros vamos a tener es que la hipotenusa, ¿sí? Es ese espacio, digamos, en el que se está desparramando la radiación, y que esa superficie, esa área, ¿sí? Multiplicada, perdón, o dividida, multiplicada por el coseno de 78, va a dar la superficie en la cual están impactando estos rayos que están acá. Entonces, si nosotros hacemos al revés, ¿sí? Y multiplicamos la radiación perpendicular, ¿sí? Por el coseno de 78 que lo tenemos acá, vamos a tener en qué factor se está distribuyendo sobre toda esta área la radiación incidente perpendicularmente. Entonces, acá nosotros simplemente multiplicamos esto, ¿sí? Y vamos a tener los watts por metro cuadrado sobre un terreno, ¿sí? Que está a 78 grados con respecto a la radiación incidente, ¿sí? Radiación sobre la horizontal. Bien. Si nosotros, ¿sí? Si nosotros con esa radiación sobre la horizontal queremos cambiar el ángulo, y por ejemplo vamos a ponerlo en un lugar que esté mucho más perpendicular, como por ejemplo en Rosario, que está a 32 grados, esa radiación sobre la horizontal va a ir aumentando más. ¿Bien? Si nosotros lo ponemos en un lugar que esté sobre el ecuador, que esté a 0 grados, ¿sí? La radiación sigue aumentando. ¿Bien? Entonces acá tenemos ahora la radiación sobre la horizontal en Ushuaia, ¿sí? En pleno invierno. ¿Bien? 221 watts por metro cuadrado. ¿Bien? Esta es la radiación que tenemos en Ushuaia en pleno invierno. Ahora, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que hacer es, nosotros ya calculamos cuál va a ser, vamos más arriba, un poquito antes. Nosotros calculamos cuál es la energía que está cayendo por metro cuadrado en el plano horizontal. ¿Bien? Ahora nosotros tenemos que calcular cuál es la inclinación óptima que vamos a tener, que la calculamos, ¿sí? Vamos a tener el ángulo, ¿sí? Que son 78 grados, ¿bien?
Y lo que nosotros vamos a tener es un panel solar, ¿sí? O un colector solar que en invierno va a estar mucho más perpendicular, va a estar prácticamente a 75 grados como tenemos acá, y en verano, ¿sí?, va a tener que estar mucho más horizontal para poder captar la inclinación en invierno. Entonces, nosotros, para realizar la corrección por inclinación, tenemos que hacer 1 sobre el coseno del ángulo en el cual va a estar inclinado el panel solar, para realizar esa corrección por inclinación con respecto a el ángulo que está, respecto al ángulo en el cual está cayendo el sol. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer, ¿sí?, tenemos que recordar siempre estas cuestiones de trigonometría. Bien, vamos a ir para acá. ¿Sí? Si nosotros ponemos un panel solar que esté perfectamente perpendicular al sol, bien, vamos a estar captando la radiación directamente, ¿sí?, que está llegando por metro cuadrado desde el sol. Es decir, en Ushuaia el panel tendría que estar prácticamente vertical en pleno invierno para recibir toda esa radiación. ¿Bien? Pero si nosotros tenemos un ángulo menor, ¿sí?, un ángulo menor que el que vamos a tener en pleno invierno, tenemos que hacer una corrección, ¿sí?, por la inclinación de ese panel. Entonces, si nosotros hacemos esa corrección, ¿sí?, vamos a tener que dividir por el coseno del ángulo que está formando. Para no complicar más esta parte, ¿sí?, y dejarlo directamente con la radiación que estamos recibiendo, vamos a suponer que estamos poniendo una inclinación óptima para el solsticio de invierno, ¿sí? Entonces, la radiación por metro cuadrado del colector se va a corresponder a la radiación, ¿sí?, que se recibe perpendicularmente, afectada por el coeficiente de turbidez. Bien, esto en watt por metro cuadrado. ¿De acuerdo? Hasta ahí tenemos eso. Luego, lo que tenemos que saber es, con esa disponibilidad energética en watts por metro cuadrado, ¿sí?, ¿qué es lo que tenemos que calentar? Lo que tenemos que calentar es agua, que viene en una cantidad de 200 litros de agua por día, ¿sí?, y que en Ushuaia, en invierno, el agua va a estar llegando a una temperatura bastante baja. ¿Bien? ¿Cuál es la temperatura a la que llega el agua en una localidad? Y aproximadamente es igual a la temperatura media del ambiente. ¿Por qué? Porque el agua tiene cierta inercia, y entonces la inercia que tiene el agua hace que durante el día, no se caliente tanto como la temperatura máxima de ese día, y durante la noche no se enfríe tanto como hasta la temperatura mínima de ese día. Entonces generalmente el agua, sobre todo el agua que viene por red, que está enterrada y por lo tanto tiene la inercia térmica del terreno, suele tener la temperatura promedio, ¿sí?, que hay en ese momento, o al menos en ese mes. Entonces, si nosotros estamos en Ushuaia en un mes muy frío, lo que podemos ver es que vamos a tener una temperatura máxima de alrededor de 5 grados y una temperatura mínima de alrededor de -1 grado. Es decir, que la temperatura media de ese mes, ¿sí?, es de alrededor de 3 grados. O sea que el agua, tenemos una temperatura de entrada, que va a ser una temperatura de entrada de 3 grados centígrados. Y vamos a tener una temperatura de salida, que si nosotros queremos calcular la temperatura de salida para bañarnos de manera aceptable, generalmente con una temperatura para bañarnos oscila alrededor de los 45 grados a la salida del calefón solar para que llegue de una manera aceptable a la ducha. A veces se suministra temperaturas que van en torno a los 50, 55, 60 grados, pero generalmente esas temperaturas queman, y sí o sí hay que mezclarlo con agua fría. Así que una temperatura como mínimo, ya que estamos calculando para el invierno, tendría que ser de 45 grados centígrados. ¿Bien? Entonces tenemos un delta T, ¿sí?, de
45 menos 3 grados. ¿Bien? Ese es el delta T que tenemos que lograr para la cantidad de agua que necesitamos. Y por otro lado, la cantidad de agua total son 200 litros, que es igual aproximadamente a 200 kilos. Entonces, masa de agua a calentar, ¿sí? Vamos a tener 200 litros. Pero acá lo vamos a expresar en kilogramos. ¿Por qué lo vamos a expresar en kilogramos? Porque lo que tenemos que calcular es cuánta energía hay que darle a esa masa de agua para poder calentarla. Entonces, si tenemos que calcular cuánta energía le tenemos que dar a la masa de agua, lo que deberíamos hacer es multiplicarla por el calor específico del agua. El calor específico del agua, ¿sí? Es una caloría por grado centígrado, ¿sí? De hecho, la unidad caloría se define como la cantidad de energía que hay que darle al agua para calentarla 1 grado. Entonces, ese valor es un valor fácil de recordar en calorías, ¿bien? El tema es que nosotros, como estamos trabajando con unidades del sistema internacional, que son watts por metro cuadrado, deberíamos tener ese valor en joules, ¿sí? Entonces, ese valor en joules, ¿sí?, va a ser igual a 4,18 o 4,182, esto por 4,182 joules por grado centígrado. Y acá me gustaría hacer algunas aclaraciones acerca de las unidades, ¿sí?, que estamos utilizando y la diferencia entre potencia, energía que tenemos. Bien, entonces vamos a hacer un pequeño repaso con respecto a las unidades. Bien, tenemos acá. Nosotros estamos utilizando unidades de energía y de potencia. Bien, acá hay que recordar algunas cuestiones de física 1, para recordar bien cómo están definidas la energía, la potencia, el trabajo. ¿Bien? Y para eso vamos a hacer un pequeño repaso más abajo, ¿sí? Vamos a poner repaso energía. ¿Sí? Nosotros, bien, si nosotros tenemos una cantidad, una cierta fuerza, ¿sí?, una cierta fuerza, que la vamos a estar midiendo en newtons. Yo entre corchete voy a colocar el nombre de las unidades. Bien, si nosotros vemos una fuerza, la vamos a medir en newton, que es la unidad del sistema internacional para medir fuerza. El equivalente, para tener una noción, es que un newton, o en realidad un kilogramo fuerza, ¿sí?, un kilogramo fuerza, que es la fuerza que hace una masa de 1 kilogramo al estar sometida al campo gravitatorio terrestre, generalmente esto está con minúscula, ¿sí?, es igual a 9,8 newtons. Bien, entonces un newton, esto vamos a ponerlo acá, es igual, un newton es aproximadamente el peso, la fuerza que hace algo que pesa, con una masa de aproximadamente 100 gramos, para tener una noción de eso, ¿bien? Si nosotros hacemos una fuerza equivalente a un peso de 100 gramos, vamos a estar realizando aproximadamente 1 newton. Eso es una fuerza, ¿bien? Una fuerza. Ahora, si esa fuerza nosotros la aplicamos sobre una cierta distancia, por ejemplo, yo tengo este celular, ¿sí?, que pesa aproximadamente 1 newton, y yo hago una fuerza para levantarlo, ¿sí?, estoy haciéndole ganar energía potencial, y estoy realizando un trabajo. ¿Bien? Entonces, si yo a este celular, que pesa 1 newton, me está obligando a hacer un trabajo, y hago un trabajo a lo largo de 1 metro, ¿bien?, con unidad de longitud 1 metro, voy a estar realizando un gasto de energía o un trabajo de 1 joule. Entonces, vamos a estar utilizando la unidad de longitud, una longitud que generalmente se simboliza con la letra D, que para nosotros la unidad va a ser el metro. ¿Bien? Y si nosotros realizamos un trabajo un trabajo que generalmente se simboliza con la letra T o W, ¿sí?, yo acá no voy a usar la W porque la vamos a usar para el watt, y no voy a usar la T porque la vamos a usar para la temperatura. Para simbolizar el trabajo voy a usar la letra E de energía, ¿sí?, porque el trabajo realizado por una fuerza a lo largo de una
distancia de una longitud es equivalente a un consumo energético o un gasto de energía. Entonces voy a usar la letra E. Generalmente para el trabajo se usa la W de work, pero no la voy a usar porque se nos va a confundir con unidad watt. ¿Bien? Entonces, al trabajo E, ¿sí? Simplemente el trabajo E va a ser un newton, ¿sí? Eh, aplicado a lo largo de un metro. Un newton a lo largo de un metro. ¿Bien? Y esta unidad, el newton por un metro, que vectorialmente, si ustedes recuerdan, por ahí estamos hablando de recordar muchas cosas que son de la secundaria, un newton por metro, esto en realidad son vectores, es el vector fuerza y el vector distancia. Esto es un producto escalar, ¿bien? Es decir, es máximo cuando el vector fuerza y el vector distancia coinciden, es decir, cuando yo estoy haciendo la fuerza hacia arriba y la distancia también se está recorriendo hacia arriba, y es mínimo cuando el vector fuerza y el vector desplazamiento son perpendiculares. Es decir, si yo estuviera realizando una fuerza hacia el costado, si yo estuviera realizando la fuerza hacia arriba, sosteniéndola, pero el movimiento del celular es hacia el costado, yo no estoy haciendo ningún trabajo, no lo estoy elevando al celular, ¿sí? Ni estoy gastando energía en realidad, porque no le estoy dando energía potencial. Estoy gastando energía para mantener el tono muscular, pero no estoy gastando energía en el sentido de entregarle a través de la fuerza-peso o de la fuerza de la tensión de mi mano, energía potencial. Entonces en ese caso el trabajo es cero, ¿bien? Cuando el producto escalar es entre un desplazamiento y una fuerza que son perpendiculares entre sí. Pero acá este producto, en el ejemplo, son paralelos entre la fuerza y el desplazamiento, y por lo tanto va a ser un newton por un metro. Esa unidad se llama Joule, en honor a James Joule, ¿sí? Creo que es James, al nombre de Joule, ¿sí? Que es justamente un físico que se dedicó mucho a cuestiones termodinámicas. El Joule es la unidad de energía, ¿sí? Que nosotros vamos a estar utilizando y que es la unidad de energía del sistema internacional. Luego, lo que vamos a tener, esta cantidad de energía, es que va a estar gastada a lo largo de un cierto tiempo, ¿bien? Ese cierto tiempo, ¿sí? Que el tiempo se lo suele simbolizar con la letra T minúscula, ¿sí? Lo vamos a estar midiendo en segundos. Toda esta introducción que estoy haciendo con las unidades es para que repasemos y estemos un poco más cancheros cuando estemos haciendo las multiplicaciones de unidades. Este tiempo, que nosotros tenemos en segundos, ¿bien? Es lo que yo voy a tardar en subir, por ejemplo, el celular. Si yo estoy subiendo el celular y tardo un segundo en subirlo un metro, voy a estar desarrollando, voy a estar gastando una cierta cantidad de energía a un cierto ritmo. Y ese ritmo va a ser mayor si yo a ese metro lo recorro en medio segundo, lo hago más rápido. Y ese ritmo va a ser menor si ese metro lo recorro, por decir algo, en 4 segundos y lo hago muy lentamente. La cantidad de energía que yo gasto es siempre la misma, porque es la fuerza que estoy haciendo, la fuerza peso, por la distancia que se recorre. Siempre es la misma. Lo que cambia es el ritmo al cual se gasta esa energía. Y el ritmo al cual se gasta esa energía es lo que nosotros conocemos como potencia. ¿Bien? Esa potencia, ¿sí? Que la vamos a simbolizar con la letra P, ¿bien? Es la cantidad de joules que se consumen por unidad de tiempo, que en este caso van a ser segundos. Y que esa unidad, joule sobre segundo, nosotros la vamos a también conocer como watt. ¿Bien? El watt es la unidad de potencia, que es la unidad en la que viene medida la potencia, por ejemplo, de los aparatos eléctricos, es la unidad en la que viene medida la potencia de los motores. Los motores generalmente vienen en caballos de fuerza, pero los caballos de fuerza también tienen una equivalencia en watts, y generalmente para la ficha técnica de los motores ustedes van a ver que vienen, o los autos vienen en caballos de fuerza y en kilowatts. Por ejemplo, para tener una noción, ¿sí? Un caballo de fuerza, un HP, un horsepower, es igual a alrededor de aproximadamente, esto es una aproximación, 750 watts, ¿bien? Y un auto rápido, potente, sí puede tener hasta 500 caballos de fuerza. Es decir, que la potencia de un auto, ¿sí? Vamos a poner simplemente para tener un ejemplo, un auto,
¿sí? Tiene una potencia de 500 caballos de fuerza, ¿sí? Y si lo medimos en watts, esa potencia va a ser igual a 500 por 750. Es decir, 375.000 watts. Aparte de usar los watts, nosotros muchas veces vamos a ver que se está usando un múltiplo de watt, que va a ser el kilowatt. ¿Sí? El kilowatt es 1000 veces más grande que el watt, igual que el kilogramo es 1000 veces más grande que el gramo. Entonces, si nosotros queremos pasar de watt a kilowatt, simplemente tenemos que dividir por 1000. Y esto va a ser la potencia en kilowatt. Realmente la K es minúscula y el watt es en mayúscula, la W es en mayúscula. Bien. Nosotros vamos a ver muchas veces que la potencia va a estar dada en watts o en kilowatt. Bien. La energía que nosotros estamos utilizando, la unidad Joule, que es la energía del sistema la unidad energética del sistema internacional, a veces también se mide en calorías. Por ejemplo, en los alimentos, si ustedes tienen cualquier alimento a mano, van a ver que la ficha o la información nutricional del alimento en la parte de energía va a decir que tiene una cierta cantidad de calorías, o en realidad kilocalorías, y esa cantidad de calorías que tiene también la va a estar expresando en joules. Si ustedes buscan la etiqueta de cualquier alimento que tengan en su casa, van a ver que la cantidad de energía va a estar en joules, además de en calorías, ¿bien? Entonces, para hacer un ejemplo de, así como hicimos con el auto, de una cierta cantidad de alimento, vamos a poner la cantidad de energía que, por ejemplo, tienen los fideos, por decir algo, ¿sí? Fideos. Los fideos son hidratos de carbono. Y en general, para tener una noción, 100 gramos de cualquier hidrato de carbono tienen alrededor de 400 kilocalorías. Entonces, nosotros vamos a tener que 100 gramos de fideos, ¿sí? Van a tener alrededor de 400 kilocalorías. Kilocalorías, ¿sí? Generalmente se ponen kilocalorías como kilocalorías, o a veces se le dice calorías grandes a las kilocalorías. Eso es una forma muy informal de decirlo, no lo vamos a poner así. Y la equivalencia entre la caloría y la kilocaloría es de 1000 a 1. Es decir, una kilocaloría son 1000 calorías, entonces 400 kilocalorías van a ser 400 por 1000 calorías. Bien. Y nosotros también tenemos que saber que el joule también tiene una equivalencia en caloría, y generalmente esta equivalencia, redondeando, que ya la habíamos nombrado arriba, es que 4,182 joule, ¿sí? Son iguales a una caloría. Bien, es decir, 100 gramos de fideo van a tener 400 kilocalorías, 400.000 calorías, o si esto lo multiplicamos por 4,18, va a tener 1.672.000 joules. Bien, estos 100 gramos de fideo. Como ven, la cantidad de joules que tiene es mucho. ¿Sí? 100 gramos de fideo es menos de una porción, menos de un plato de fideos. Y sin embargo tiene una gran cantidad de joules. ¿Bien? Esto hace que la unidad de joule sea muy pequeña, muy poco práctica para ser utilizada en general. Entonces, muchas veces por eso se usa el kilojoule, el megajoule, y a veces se usan otras unidades. Voy a aumentar un poco el zoom para que sea un poco más grande las letras que estamos utilizando. ¿Bien? Que esto a veces se lo utiliza en megajoule, ¿sí? Para pasarlo a megajoules tendríamos que dividir esto por 1.000.000, y eso es 1,6 megajoules. Nosotros acá, yo lo que dije es, la divido por 1.000.000 y con eso puedo calcularlo en megajoules, ¿sí? Acá también hay que tener afinado, como verán, hay que tener muchas cosas presentes, y yo esto lo estoy nombrando, y si ustedes no lo tenían presente antes, no espero que les quede presente solamente por ver esto, nada más, pero que sirva como repaso para ver, para que ustedes sepan después qué es lo que tienen que andar observando. Por ejemplo, también tenemos que tener muy presentes los múltiplos. Por ejemplo, si nosotros tenemos los megajoules, ¿sí? Tenemos el joule, ¿sí? Que es simplemente un joule. Tenemos el kilojoule, que van a ser 1000 joules. Tenemos el megajoule, ¿sí? Que van a ser 1.000.000 de joules. 1.000.000 de joules, ¿bien? Y lo mismo pasa con los watts. Con los watts es más importante porque los watts suelen estar expresados en megawatt, gigawatt y terawatt también, ¿sí? Nosotros vamos a tener un watt, vamos a tener los kilowatts, que son 1000 watts,
los megawatts, que son 1.000.000 de watts. Por ejemplo, en kilowatt se puede medir la potencia de una estufa a cuarzo. Una estufa a cuarzo tiene una potencia de 1 kilowatt. ¿Bien? Un aire acondicionado a lo mejor tiene una potencia de 2 kilowatts, es decir, tiene una potencia de 2000 watts. ¿Bien? En megawatt se suele medir la potencia de centrales eléctricas. Por ejemplo, una central eléctrica de gas, de turbina de gas, puede tener una potencia de 300 megawatts, 500 megawatts, 800 megawatts, 800 millones de watts. Eso es potencia. Pero también en watt se suele utilizar el gigawatt para potencias muy grandes, como por ejemplo la que consume el país. Si ustedes entran en la página de Camesa, puede testear la potencia en gigawatts. Y los gigawatts son 1000 millones, ¿sí? Son 1000 millones de watts. Y para potencias aún más grandes, como la potencia que consume el planeta, se puede utilizar el terawatt, ¿sí? Que son 1.000.000 de millones, es decir, un 1 seguido de 12 ceros. Bien, un 1 directamente ahí me lo pone con notación científica, lo cual está muy bien. Estos múltiplos son los mismos múltiplos que se usan para, por ejemplo, medir el almacenamiento de memoria en informática, ¿sí? Vamos a tener el byte, ¿sí? Que es simplemente 1, y vamos a tener también el kilobyte, que son, en realidad no es exactamente 1000, sino que son 1024, que es lo mismo que un 2 elevado a la 10, ¿sí? 1024, pero para redondear en este caso, yo le voy a dejar que es 1000, ¿sí? Y después vamos a tener el megabyte, que son 1.000.000 de bytes. Los megabytes era la unidad en la cual venían los disquetes, 1,4 megabytes, y nosotros actualmente tenemos discos rígidos que están en el orden de los gigabytes, ¿bien? Es decir, están en el orden de los 1000 millones de bytes. 1000 millones de bytes, ¿bien? Y los discos rígidos más grandes ahora se consiguen discos de 1, 2, 4 terabytes, ¿sí? ¿Sí? Van a encontrar discos de 4 terabytes, que son discos de 1.000.000 de millones de bytes, es decir, de un 1 seguido de 12 ceros. ¿Bien? Estas cuestiones las tienen que tener presentes y tienen que estar prácticos para pasar de una unidad a la otra, o de un múltiplo al otro, porque muchas veces se van a encontrar con unidades que van a estar multiplicadas por otra. ¿De acuerdo? Entonces estas cuestiones de los múltiplos y submúltiplos lo tienen que tener presente. Por eso hice esa aclaración antes. ¿Bien? Entonces nosotros ahora lo que vamos a estar trabajando es con unidades de potencia, ¿sí? Y con unidades de energía. Y vamos a tener los joules y los watts. Lo siguiente, yo sé que les va a complicar aún más la vida, ¿sí? No sé si alguien tiene una pregunta hasta acá, ¿sí? Porque después quiero que hablemos de los kilowatt hora, que es la unidad en la cual las empresas eléctricas nos cobran la electricidad. No sé si alguno quiere hacer alguna aclaración o consulta acerca de unidades de energía y de potencia hasta ahora. No, seguimos con los cálculos para que nos quede. Vamos a poner ejemplos, para que sepamos que esto está separado del resto de la hoja de cálculo. ¿Bien? Bueno. En unidades de potencia nosotros tenemos los watts, pero también se va a medir en kilowatt, por ejemplo. Esta unidad de potencia, que también vamos a estar utilizando entonces, como ya nombramos antes, es el kilowatt. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa? A veces nosotros vamos a encontrar unidades de energía medida en kilowatt hora. ¿Qué es un kilowatt hora? Es la energía que gasta un aparato, ¿sí? Que tiene una potencia de 1 kilowatt y que está funcionando durante una hora. ¿Bien? Ese aparato va a tener una potencia determinada, 1 kilowatt por hacer un número redondo, y va a gastar más energía cuanto más tiempo esté funcionando. No es lo mismo tener algo prendido durante una hora que tenerlo prendido durante 10 horas. Evidentemente, con la misma potencia va a gastar 10 veces más energía. ¿Bien? ¿Se entiende ahí la diferencia un poco entre potencia y energía? La potencia es el valor instantáneo del ritmo al cual se está quemando la energía, y la energía en realidad es una cantidad acumulativa, por decirlo de alguna forma,
que se va acumulando justamente a lo largo del tiempo en el cual se desarrolla esa potencia. Entonces, nosotros, si tenemos un aparato de 1 kilowatt y está funcionando durante 1 hora, se suele decir que está gastando 1 kilowatt hora, ¿sí? 1 kilowatt hora es otra unidad. 1 kilowatt hora. Esa unidad es una unidad de energía, que es una unidad de energía que se suele utilizar para energía eléctrica. Pero esa unidad que se suele utilizar para energía eléctrica, en realidad es una unidad que sirve para cualquier tipo de energía, porque las energías se pueden transformar de un tipo en otro, y las unidades también. Solamente que es bastante cómodo a veces utilizar esta unidad para hablar de un equipo de 1 kilowatt funcionando durante 1 hora, o equipos de en torno a una cierta cantidad de kilowatts funcionando durante horas. Por ejemplo, una casa cualquiera va a tener un consumo mensual de aproximadamente, ¿sí?, unos 300 kilowatt hora. Eso es un valor típico para una casa. Bien, es un consumo mensual de 300 kilowatt hora. Si ustedes revisan su factura eléctrica, ¿sí?, van a tener la energía que consumieron medida en kilowatt hora. Puede ser menos, puede ser más. Si la casa tiene aire acondicionado va a ser del doble, a lo mejor en verano, ¿sí? Entonces esa cantidad puede variar. Pero pues, van a ser 300 kilowatt hora. Bien. Ahora nosotros también tenemos que poder pasar esta cantidad energética de kilowatt hora a joules. ¿Bien? Porque nosotros generalmente vamos a estar trabajando en joules. ¿Cuánto es 1 kilowatt hora? Es una potencia. 1 kilowatt hora, ¿sí?, es una potencia de 1000 watts, ¿sí? Son 1000 watts funcionando durante 1 hora. ¿Bien? Si nosotros tenemos una potencia de 1000 watts funcionando durante 1 hora, para poder multiplicar esta potencia por este tiempo y que nos dé energía, ¿sí?, recordemos que la potencia es energía sobre tiempo. Acá la potencia es igual a energía sobre tiempo, ¿sí? Si nosotros tenemos una potencia y un tiempo, vamos a hacer potencia por tiempo y nos va a dar el consumo energético. Pero nosotros no podemos multiplicar directamente 1000 watts o 1 kilowatt, ¿sí?, que es equivalente. ¿Bien? Estos 1000 watts son iguales a 1 kilowatt. Esto es igual a 1 kilowatt. Bien, no podemos multiplicarlo directamente para obtener joules, porque el tiempo, si bien la potencia tiene que estar expresada en watts, el tiempo debería estar expresado en segundos. Entonces, esta hora, ¿sí?, va a ser igual a esa hora por 60 segundos por 60 minutos. Bien, tenemos una hora que tiene 60 minutos y cada minuto tiene 60 segundos. Entonces, esa hora va a ser igual a 3600 segundos. Si nosotros multiplicamos 1000 watts durante 3600 segundos, ¿sí?, 1000 watts durante 3600 segundos, vamos a tener 3.600.000 joules, ¿bien?, que es el equivalente energético a 1 kilowatt hora. 1 kilowatt hora, es decir, una potencia de 1 kilowatt gastando energía durante 1 hora, es lo mismo que hablar de 1000 watts durante 1 hora o 1000 watts durante 3600 segundos. Entonces, 1000 watts por 3600 segundos nos va a dar 3.600.000 joules. Eso es igual a 1 kilowatt hora. Bien, ese es el equivalente energético entre el kilowatt hora y el joule. Lo nombro porque muchas veces, y en los mapas que vamos a ver la clase que viene o la otra, vamos a ver que la irradiación está calculada o está dada en kilowatt hora. ¿Por qué? Porque esos mapas de insolación suelen ser utilizados para energía fotovoltaica, es decir, generación de energía eléctrica, y es cómodo utilizar la unidad kilowatt hora. ¿Bien? Entonces vamos a ver que muchos datos van a estar expresados en kilowatt hora. Si nosotros vamos, por ejemplo, porque queremos obtener la irradiación de una determinada zona, y vamos a la página de la NASA, que es la página que yo les había dado y les había dejado el link la última vez. Y vamos al Data Viewer. Tenemos acá.
En la última clase yo les había dado les había puesto la dirección de esta página de la NASA, y vamos a las variables solares, o la cantidad de irradiación que recibe un determinado lugar. Nosotros podemos pedir justamente cuál es la radiación que va a recibir Ushuaia en determinada época del año. Entonces vamos a dejar que cargue, porque está medio lento. ¿Sí? Y vamos a consultar el valor de Ushuaia para esta época del año, y vamos a ver que probablemente nos los dé en kilowatt hora. ¿Bien? Bueno, mientras esto carga, ¿sí? Vamos a seguir con nuestro trabajo de más adelante, más arriba, perdón. Entonces nosotros acá hicimos un pequeño repaso entre la relación entre fuerza, longitud y energía, ¿sí? Y teníamos que recordar las unidades. La fuerza las medíamos en Newton, la longitud en metro, y a la energía o al trabajo lo medíamos en Joule. Y a las potencias lo vamos a medir en watts, que son justamente Joule sobre segundo. ¿Bien? Ahí ya está cargando el. Finalmente, bueno, arranca con Estados Unidos, pero podemos poner, como ustedes vieron en la clase anterior, habíamos puesto la latitud y la longitud de cualquier lugar, ¿sí? Entonces nosotros vamos a buscar, ¿sí? Por un solo punto, vamos a buscar la latitud, vamos a ponerla en negativo porque es en el hemisferio sur, ¿sí? Vamos a poner la latitud de mi ciudad, por ejemplo, Rosario, ¿sí? Y la longitud, creo que la longitud es menos 63, la de Rosario, no estoy muy seguro, pero creo que sí, es esa. Lo que yo quiero ver es la cantidad de irradiación que hay. Perdón, vamos a poner la de Ushuaia, tal como estábamos hablando antes. La de Ushuaia, ¿sí? Así la tenemos acá. La latitud es 54 y 48, siendo casi 55. Y la longitud es 68. Vamos a ponerlo de Ushuaia. Menos 55 y menos 68. ¿Sí? Así seguimos con el trabajo. Y nos pide la variable horaria, ¿sí? Y vamos a poner que nos dé para el solsticio de invierno, es decir, para este año que pasó, el año pasado. No sé si tienen para el año presente, como una especie de pronóstico, pero vamos a poner el último dato del año pasado, porque todavía no estamos en junio, ¿sí? Para el 21 de junio, ¿bien? Desde el 21 de junio, fíjense que acá, como esta página es estadounidense, primero pone el mes y después el día. Nosotros pondríamos 21 del 6, ¿sí? Y acá vamos a poner el 22 de junio, para que vaya hasta el 22 de junio. ¿Bien? Y el parámetro que vamos a utilizar es, con respecto a flujo solar, ¿sí? Vamos a desmarcar todos porque no nos sirven todos, ¿sí? Fíjense que acá hay otros parámetros que habíamos hablado, como la claridad del día, el albedo superficial, ¿sí? Que es cuánta radiación refleja el sol, y también vamos a tener la radiación ultravioleta, ¿sí? La radiación ultravioleta UVA y UVB, ¿sí? Que tienen que ver con la longitud de onda ultravioleta más cercana o más lejana. ¿Bien? Acá no me está dando las opciones. Acá, perdón, sí, está bien. All Sky, Surface, Shortwave, Downward, Irradiance. O sea, acá lo que tenemos es la irradiación, ¿sí? De onda corta, es decir, la irradiación de luz visible que a nosotros nos interesa captar con la energía solar, ¿sí? De todo el cielo. ¿Bien? Todo el cielo disponible. Entonces, vamos a elegir esta variable. Vamos a darle a Submit. Y ahí nos está marcando para Ushuaia, ¿sí? Bien. No tiene data para eso, así que vamos a darle una variación no horaria, sino mensual, a ver qué nos grafica, así nos da el dato. Vamos de nuevo. Ahí está. Ahí tenemos la irradiación mensual y está en kilowatt hora, que es la unidad de la que estábamos hablando, por metro cuadrado. Y oscila entre
esto es para una longitud de tiempo muy grande, vamos a corregir la longitud de tiempo, vamos a poner simplemente el último año, así lo tenemos con una mejor definición. Ahí está, ¿bien? Ahí tenemos los datos. Tenemos para pleno invierno, ¿sí?, una irradiación de 0,52 kWh por metro cuadrado por día, ¿bien? Y para pleno verano vamos a tener 5,48 de pico kWh por metro cuadrado por día. Así que también podríamos usar este dato, 0,52 kWh por metro cuadrado por día, que está sumando, ¿sí?, no solamente la radiación solar directa, sino que también está sumando de la radiación solar difusa y la radiación solar por el albedo, por el reflejo del suelo, que en general no es tan importante en la mayor parte de las aplicaciones, pero por ser Ushuaia, donde hay nieve y la nieve es muy blanca, sí empieza a pesar más el albedo, es decir, sí empieza a pesar más la cantidad de radiación reflejada. Esto está dado, esta cantidad de energía, en 0,52 kilowatt hora por metro cuadrado por día. Bien, este es un recurso que también tenemos que tener presente si nosotros queremos calcular con este tipo de variables. Bien, entonces, nosotros, ¿sí?, vamos a tener esta cantidad de agua que queremos calentar, ¿sí?, y vamos a tener, por un lado, la irradiación, ¿sí?, en la hora pico, ¿sí?, en watt por metro cuadrado día, bien, una subdivisión horizontal, y también, o 1600 watts por metro cuadrado por día, hay que ver cuánto tiempo está efectivamente esa irradiación funcionando, o tenemos la cantidad de radiación total por metro cuadrado horizontal que está llegando, tenemos acá la cantidad de energía, ¿sí?, que está llegando por metro cuadrado por día. Nosotros vamos a seguir ahora con esta potencia que teníamos calculada, pero vamos a poder usar la anterior, ¿sí? En algún otro cálculo que necesitemos, ¿sí?, podemos ir directamente a obtener el dato de la NASA. De todas formas, en la próxima clase vamos a ver los mapas de la red solarimétrica argentina, que nos van a facilitar mucho las cosas, ¿bien? Con esos mapas vamos a tener una forma más fácil de resolver los ejercicios. Esto lo estamos haciendo para aplicar algunos de los conceptos que estuvimos viendo, pero como manera más definitiva para resolver ejercicios, yo recomiendo utilizar los mapas de la red solarimétrica argentina. Entonces, nosotros vamos a tener que, para calentar 1 grado el agua, para calentar 1 gramo de agua, vamos a estar gastando 4,18 joules. ¿Bien? Entonces, nosotros acá lo que vamos a tener es la cantidad de energía total, ¿sí? Vamos a tener esto, que está en joules por gramos. Nosotros, si lo queremos pasar a joule por kilogramo, lo tendríamos que multiplicar por 1000, porque necesitamos 1000 veces más energía para calentar 1 kilogramo de agua que para calentar 1 gramo de agua. Entonces acá lo tenemos expresado a el calor específico del agua en joule por kilogramo grado centígrado. Esto después lo vamos a repasar por si no está tan firme la idea de cómo se usa el calor específico, la energía para calentar cantidades de agua. Esto después lo vamos a repasar. Bien, entonces la energía total para calentarlo básicamente es la masa de agua a calentar por el calor específico que necesitamos, por la cantidad de grados o el delta T que tenemos que calentar eso. Que esto es igual a esta cantidad de joules, que son 35 megajoules, 35.128.800 joules. Bien, tenemos ahí. Ahora, nosotros tenemos una radiación por metro cuadrado del colector al mediodía, ¿sí?, o sea, cuando el sol está lo más perpendicularmente posible, de esta intensidad, en watt por metro cuadrado. Entonces, 1 metro cuadrado en 1 hora, suponiendo que vamos a tener 1 hora al mediodía, ¿sí?, en 1 hora, ¿sí?, la energía captada va a ser igual a la potencia que tenemos, con una inclinación óptima, multiplicada por la cantidad de segundos que está expuesta. Es decir, si nosotros tenemos watt por metro cuadrado y lo multiplicamos por la cantidad de segundos expuesta, vamos a tener la cantidad de joules por metro cuadrado que se están recibiendo. Entonces, si nosotros multiplicamos por 3600, vamos a tener esta cantidad de
joules por metro cuadrado. ¿Bien? Que son 3.833.593 joules. ¿Bien? Entonces, si nosotros quisiéramos calentar esa cantidad de agua en una hora, ¿sí? En solo una hora, lo que necesitaríamos es, para ver, esto es en joules por metro cuadrado. Siempre tenemos que conservar bien las unidades que tenemos. Bien. Si nosotros lo queremos calentar en una hora, ¿sí? Lo que vamos a necesitar es la superficie necesaria, va a ser igual a la energía total que queremos captar, ¿sí? Dividido la energía que entra en cada metro cuadrado. ¿Bien? Eso nos da una cierta cantidad de metros cuadrados, ¿sí? Para captar esa energía en una hora. Es decir, con estos valores que tenemos para Ushuaia en el solsticio de invierno, necesitaríamos los paneles inclinados 78 grados con respecto al horizontal, y necesitaríamos 9 metros cuadrados de paneles solares, funcionando al 100% de la eficiencia. Acá todavía no calculamos con eficiencia, no metimos esa complejidad en el cálculo. Necesitaríamos casi 10 metros cuadrados de paneles para poder calentar esto en una hora, ¿sí? Esta cantidad de agua, que esta cantidad de agua es aproximadamente el agua que consume o que puede llegar a consumir una familia. Lo que vamos a ver es que en el mercado, en general, para consumo doméstico no vienen estas superficies de captación, ¿sí? Esta superficie de captación es extremadamente alta, por lo cual es una de las razones por las cuales en Ushuaia no es tan popular la energía solar. Si nosotros hubiésemos hecho este cálculo para una localidad mucho más al norte del país, habríamos visto que los metros cuadrados necesarios serían un poco más razonables, y estarían en torno a 2 metros cuadrados, 3 metros cuadrados, 4 metros cuadrados como mucho. ¿Bien? Eh, por eso, en Ushuaia, en general la energía solar no es utilizada. Algo interesante que tenemos que tener en cuenta es que la orientación de la superficie que nosotros habíamos visto, que nosotros habíamos calculado, ¿sí? Es casi vertical. ¿Bien? Es casi perpendicular con respecto al suelo. Por lo tanto, en Ushuaia, una buena aplicación de la energía solar antes que un colector solar sería simplemente tener una pared con una ventana muy bien expuesta al norte, ¿sí? En el cual los rayos solares entren casi perpendicularmente. Eso podría funcionar como un buen captador solar con una muy buena inclinación. Por supuesto, esa ventana muy expuesta al norte tendría que tener una muy buena aislación, tendría que ser de vidrio doble, tendría que tener persianas y tendría que tener cortinas para que ese calor que capta esa ventana perpendicularmente al sol o casi perpendicularmente al sol no pierda calor durante el resto del día. Hay que tener en cuenta que en invierno el día en Ushuaia dura extremadamente poco. Entonces vamos a tener muy pocas horas de sol para poder captar esa energía. Por lo tanto, la arquitectura solar en Ushuaia tampoco es tan aprovechable, ¿bien? Porque vamos a tener pocas horas de sol para poder captar esa energía. Pusimos el ejemplo de Ushuaia, que es un ejemplo, el peor ejemplo por ahí del país para captar energía solar, como para tener una idea de cuáles son los valores de metros cuadrados que deberíamos tener para captar para calentar un consumo de agua razonable. Lo que vamos a hacer en los próximos ejercicios es utilizar los datos de la red solarimétrica argentina, ¿sí? Que los tenemos acá, y que también está en el Drive, ¿sí? El PDF con cada uno de los valores en kilowatt hora por metro cuadrado por día de insolación que hay para el país, para poder calcular la superficie de captación de una instalación mediana. En general, cuando nosotros hagamos instalaciones domésticas, vamos a utilizar otras formas mucho más simplificadas de cálculo para instalaciones domésticas, y muchas veces van a ser aproximaciones. Por ejemplo, para una familia de una cantidad de integrantes se van a utilizar una determinada cantidad de litros y nada más, pero para instalaciones un poco más grandes o para instalaciones fotovoltaicas también, se van a utilizar estos datos de la red solarimétrica argentina, o sería una muy buena forma de utilizarlo, para poder dimensionar distintas instalaciones para que sean viables en distintas épocas del año. Esto y esta forma de resolver los ejercicios lo vamos a ver en una próxima clase, ¿bien? Para que podamos justamente aplicar
esta forma de resolución, que va a ser la forma de resolución más práctica y más utilizada. Esta forma de resolver los ejercicios muy teóricamente, solo con los ángulos o con la irradiación, ¿sí? Es una forma de resolver los ejercicios justamente de esa manera, teóricamente, y que yo personalmente no es la que recomiendo, y por eso la clase que viene lo que vamos a ver son distintos instrumentos para medir o para realizar mediciones de la radiación solar, ¿sí? Y a partir de esos instrumentos para realizar mediciones se van a realizar estos mapas de irradiación que hay en determinada zona. Es parecido, o van a ser parecidos a los resultados que nos da la NASA para un determinado lugar, para la cantidad de energía que recibe un determinado lugar. ¿Bien? Que es un valor mucho más práctico a la hora de resolver un problema de dimensionamiento solar que resolverlo con los ángulos, ¿sí? Que tenemos como datos de manera prácticamente teórica, ¿bien? Porque estos ángulos teóricos, estos coeficientes de turbidez teóricos, las masas solares, perdón, las masas atmosféricas, no siempre se ajustan a los parámetros reales que tienen que ver mucho con el clima. Si nosotros vemos la variación que hay a lo largo de los años, si nos vamos 10 años hacia atrás y buscamos los datos de la NASA 10 años hacia atrás, ¿sí? Lo que vamos a ver es que, a ver si esta la podemos ver un poquito más grande, ¿sí? Ahí se ve un poco más grande. Lo que vamos a ver es que va a haber años, ¿sí?, donde la radiación va a ser muy diferente a años anteriores. ¿Por qué? Simplemente por variabilidad climática, ¿sí? Vamos a tener años, como por ejemplo con un pico de irradiación por metro cuadrado de 5,19, y vamos a tener años con más irradiación medida de 5,93, ¿bien? Y también para abajo también van a ser diferentes los mínimos, 0,65, 0,72, ¿sí? 0,62, acá tenemos otros máximos diferentes, ¿sí? Acá tenemos un último valor que es extremadamente alto, 6,36, que puede ser un error de medición por ser el último dato o una extrapolación errónea. Esto yo no lo tendría en cuenta, ¿sí? Eso hay que tenerlo presente. Pero lo que podemos ver es que la irradiación tiene variabilidad año a año también. Por eso, cuando veamos los mapas de irradiación, vamos a tener que tener en cuenta que son irradiaciones promedio, ¿bien? Bueno, eso con respecto a lo que íbamos a hacer hoy. Lo que más me interesa que a ustedes le quede presente y que repasen, ¿sí?, sobre todo, es que son las unidades que vamos a utilizar, porque estas unidades, si bien esta parte teórica anterior no la vamos a soler utilizar para resolución de ejercicios, sí vamos a utilizar estas unidades en cada uno de los ejercicios, ¿sí? Vamos a estar utilizando unidades de energía, de potencia, vamos a estar utilizando calorías, vamos a estar utilizando joules, vamos a estar utilizando watts, kilowatts, megawatts, y todas esas unidades y esas equivalencias las tienen que tener presente. ¿Cuánto es un joule? ¿Cuánto es una caloría? ¿Cómo pasar de joule a caloría? ¿Cómo pasar de kilowatt a watt? ¿Sí? En la presentación eso lo tienen anotado, las tablas de conversión, ¿sí?, entre joules, calorías y kilowatt hora, que es un poco de lo que estuvimos hablando. Fíjense que son los datos que vimos. Un joule equivale a 4,18 calorías o a 3,6 por 10 a la 6, es decir, a 3.600.000 joules, que es lo que habíamos visto. Y para pasar de unidades de potencia también. Generalmente vamos a tener las unidades de potencia en watt, ¿sí?, que hay que pasarlo a kilowatt. Acá es 10 a la 3, no es 103. Esta tabla la voy a corregir porque tiene este error, ¿sí? 10 a la 3, y también vamos a ver a veces que como potencia se van a estar utilizando las calorías por segundo, ¿bien? Estas calorías por segundo, o a veces kilocalorías por hora, son unidades de potencia que se pueden utilizar para aparatos de calefacción, ¿bien? O a veces se utiliza también la frigoría, que es una unidad un poco ficticia, ¿sí?, que tiene que ver con la cantidad de calor extraído de un ambiente, que se suele utilizar con los aires acondicionados, ¿bien? Pero la caloría por segundo no la vamos a utilizar demasiado, pero el kilowatt y el watt lo vamos a utilizar bastante seguido, así que eso lo tienen que tener presente, ¿de acuerdo? Bueno,
Si tienen alguna duda, estoy disponible para contestarla. Y si no, seguimos la clase que viene, donde vamos a ver los aparatos de medición de la radiación solar, para después ver los mapas de la red solarimétrica y poder dimensionar instalaciones de una manera un poco más, eh, más conveniente, más cómoda, ¿sí? Y más realista que simplemente con los valores teóricos. ¿Bien? Así que no sé si tienen algún comentario. Y si no, nos vemos la clase que viene. Yo lo que les recomiendo siempre es que si tienen alguna duda con respecto a las presentaciones, las escriban en el Classroom y aparte de escribirlas en el Classroom, después las repitamos acá en las clases sincrónicas, así vamos justamente aclarándolas. Luego de esta etapa que fue bastante teórica de introducción, vamos a tener el siguiente módulo que va a ser sobre el marco ambiental y de recursos que tenemos y que marca un poco por qué estamos utilizando energía solar en este momento, ¿sí? Y por qué antes no tenía la prensa, el interés o no era tan seductora la energía solar y ahora sí, ¿sí? Y después recién ahí vamos a poder empezar a ver los aparatos de captación de energía solar propiamente dicho. ¿Bien? Así que no sé si tienen algún comentario o duda, si no, los dejo que sigan con su viernes a la noche y nos vemos en la clase que viene que va a ser asincrónica. ¿Bien? Bien, ahí está. Bueno, voy a detener la grabación.